Pues maestro, ¿cómo fueron sus inicios en el karate? ¿Cómo tomó contacto por primera vez con el karate? ¿Cómo conoció al maestro Gami y demás? En la época de mi juventud, Japón acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, claro, estaba muy pobre. Yo tenía 8 o 9 meses, comenzó la Guerra del Pacífico y terminó cuando yo tenía más o menos 5 años. O sea, Y a aquella época no había comida. Entonces nosotros siempre pasaba hambre, ¿no? Entonces con cualquier manera buscaba para conseguir la comida. su infancia fue en una época Y de yo, posguerra, de hambre, de tener que desarrollar el ingenio. sí, sí. Y también en ambiente de la ciudad y todo está un poco peligroso. Y siempre los jóvenes, entre los jóvenes se peleaba y todo, ¿no? Entonces yo que pensaba practicar algo y pensaba judo o karate. Entonces, por casualidad, bastante cerca de mi casa, empezó a abrir un gimnasio de karate. Y yo tampoco ni tampoco no interesaba quién da clase y nada, solo como estaba cerca de mi casa, empecé a practicar karate. Entonces, su profesor ha sido maestro Inami. Ahí mi inicio de tener contacto con maestro Inami. ¿Y qué le pareció? ¿Cómo fue su impresión del maestro? ¿Cómo No, aquella época tampoco no, no sabía sí, que no iba? sabía que además yo tenía casi 16 años y solo con la idea de ser fuerte. Y aquella época de comité casi de verdad. No sabía que iba a llegar a esto, ¿no? Sí. No, maestro, pues la siguiente pregunta es si nos puede contar pues, cómo era el ambiente en España cuando usted llegó, cómo se instauró el Shotokai, cómo se trabajaba entonces y cómo ha ido evolucionando hasta los días de hoy. Yo llegué a España en 1966, creo que otoño. Entonces, según decía karate, estaba prohibido, porque no sé cuál, pelea muy importante, entonces uno de ellos dice que sabía karate y creo que era lesionado, cosas así. Entonces, eh, karate estaba prohibido. Pero por casualidad, una empresa japonesa ahí y trabajaba un español que ha estado 4 años en Japón y allí practicaba. Entonces él buscaba un compañero que se sepa karate. Yo empecé a practicar con él y un gimnasio que él conocía. Entonces empezamos a practicar y cuando terminamos venían los alumnos de judo. Entonces poco a poco, mientras nosotros practicaba y venía a vernos una persona, dos, tres, cuatro, cinco, y final, entre ellos quería practicar con nosotros. Ahí empecé. Por tanto, soy el primer japonés que empezó a dar clases de De karate aquí en España. karate en España. O sea que de uno, dos y tres pasamos a ser Sí, miles y sí, miles y sí, miles. sí, sí. La trascendencia que ha tenido esa decisión, porque usted, en un principio, si no me equivoco, su idea era pasar por España, Sí, pero sí, no sí, quedarse, ¿no? sí, sí. Yo, mi objetivo, ir a México.
y después Estados Unidos. Pero antes de conocer México, yo pensaba, ¿no? El padre de su país creo que es España, entonces es mejor conocer España. Sí, la tierra madre, ¿no? Sí, de tierra madre, exactamente, y me quedé. Y así he pasado 57 años. 57 años. Se dice pronto. Bueno, maestro, maestro Gami siempre buscaba la excelencia, la forma de mejorar, ¿no? De buscar la perfección en la práctica y daba libertad a sus alumnos para investigar de una forma o de otra trabajos personales y demás, ¿no? ¿Cómo ve usted la evolución del Shotokai, ya no en España, sino en Europa, en los distintos países, las formas que han ido tomando el Shotokai? No, cuando yo empecé a practicar karate, entonces el maestro Egami dirigía poniendo en karate, poniendo en karate. Pero 3, 4 años después, su delicada salud no podía, se tenía que operar corazón, hígado, un montón de sitios, ¿no? Entonces casi no podía mover. Entonces su alumno o de mano derecha había varios alumnos muy destacados. Uno de ellos, el maestro Aoki. Entonces, no sé, cuando yo empecé no bajaban tanto, pero cuando yo, después de mi estancia en España, unos 5 años, volví primera vez a Japón y fui a entrenar con ellos. Entonces estaba totalmente cambiado, muy abajo, muy abierto y casi Hanmi, no occidental. No sé por qué, bueno, yo aquella época, conocimiento muy pobre, entonces todo lo que entrenaba en Japón, empecé a enseñar aquí. Sí, sí. Eran las posiciones mucho más Sí, abiertas, abierta y todo, más... patada muy larga y todo. Pero pasa lo que pasé, potencia, sí, era fenómeno. Sí, al final todo es el resultado del proceso Sí, que ha llevado, sí, ¿no? sí, sí. Ha sido necesario también Ahora como hemos abandonado de entrar a competición, entonces nuestra búsqueda otra cosa. ha ido O en otra... sea, más bien aquella época y todo, eficacia, eficacia, eficacia. Creo que antes de morir, Maestro Ingami, no sé, o mejor un año y medio, me dijo, Hiruma, a partir de ahora intenta trabajar con la inclinación de cuerpo. Entonces, en aquella época, nosotros trabajaba a mi pies muy abiertos, de aquí, y con este inclinar era imposible. Entonces, no sé, un año o más de un año yo pensaba, seguro, maestro se ha equivocado. Y un día, mi compañero Miyamoto me llamó, vamos a practicar Tai Chi con maestro Masayama de escuela de Budo. Y dice que parecía su enseñanza como maestro Engami. Yo solo escuché esta palabra, cogí maleta a rumbo Pekín. Y allí empecé a practicar con maestro Ma y me doy cuenta de que su postura inclinando muchísimo cuerpo. Entonces, maestro Engami quería expresar esas cosas. Y de ahí yo empecé mi búsqueda. Porque entonces el Tai Chi de maestro Ma casi de pie. Pero una potencia impresionante. Porque por medio de inclinación, gravedad, casi todo hacia adelante, adelante, adelante. Y entonces allí empecé mi búsqueda de más paso corto,
no bajar tanto, casi no bajamos. Y ahora bastante cosas que me enseñó maestro Yami, ¿no? Por ejemplo, dejar peso a Yusen. Pero nunca he enseñado concretamente el cuerpo tiene que estar así, así, solo. Me dejó las herramientas Sí, sí, para que... nos dejó siempre un question mark. Sí, sí. Claro, para que investigara. Sí, sí. Y ahí, y todavía, claro, yo vengo aquí una vez al año, cosas así, o ellos vienen a Madrid, pero muy poco contacto, ¿no? Entonces, falta de ahí comunicación, cosas así, claro, para cuando me escuché la palabra del maestro de mí, ya ha pasado más de 40 años. Pero ahora ya los chicos, alumnos, por ejemplo, este curso, ya creo que he entendido algo, ¿no? Además, de verdad, trabaja bastante bien. Creo que nivel bastante alto. ¿Eh? Y claro, muchos chicos llevan 30, 40 años, pero trabajando, con mucha gana. Así que yo también, no que lo busque, pero la gente dice cómo, pero practicar con ganas, nada más. Ahí seguro, seguro abrirá, andando, abrirá su camino y andando más lejos encontrará. Tarde o temprano, Sí, tarde o temprano llega. sí. Es igual, tarde o temprano, ¿no? Pero siempre búsqueda, o sea, que viva con algo interés. Sí, como usted decía hace un Sí, rato, ¿no? Una sí, vida sin sí, búsqueda sí, está sí, vacía. sí. Sí, usted, maestro, bueno, que siempre decimos, ¿no? Maestro Gami se va al cuerpo, pero si seguimos, ¿no? El sentimiento y demás. Si usted pudiera hablar ahora mismo con él, ¿qué sensaciones, qué le diría, ¿no? ¿Cómo se expresaría? No, pero cuando yo voy a Crucillo, siempre delante de su foto, haciendo celda, saludo y todo, ¿no? Pero hoy día, maestro está diciéndome que, Irma, sigue, sigue este camino. Así que estoy muy animado. Satisfecho, Sí, ¿no? satisfecho, sí, sí. La labor que usted ha tenido tampoco es nada, no es nada fácil. Eh, Claro, claro, si yo podría explicar o hablar en japonés mucho más fácil, pero claro, porque además el idioma castellano sí, tiene... sí, sí. WhatsApp. Sí, tiene WhatsApp, tiene WhatsApp. Bueno, maestro, pues esto, aunque no se lo he dicho porque era una sorpresa, pero yo hace un tiempo Sí, escribí un libro. Escribí un libro que lo llamé El karate del cielo, porque es de karate, pero no es un libro técnico, ya, sino ya, la ya. Sí, filosofía, ¿no? sí, sí, sí. He intentado plasmarlo y volcarlo a todos los aspectos de la vida, para que las personas que no practican karate también puedan leerlo y se puedan sentir identificados. Muy bien. Entonces, bueno, le... Me han regalado un libro de héroe. Gracias. Muchas gracias, maestro. Le he escrito la dedicatoria, Sí, sí. que sinceramente, pues, a mi maestro Hiroma Sensei, gracias por sembrar la semilla del Karate Do y cambiar tantos destinos. Sí, tanto, pero va a cambiar más de eso. Así que, pues, muchísimas gracias, maestro. No, es el creo que por cualquier cosa necesita evolución. Evolución, nada más. ¿Eh? Y además, con esta idea, el sentimiento también evoluciona. Si hace misma cosa, lo malo es que su sentimiento se queda estancado. Ese tengo miedo. Así que yo digo a todos los alumnos que luchar. ¿Eh? Así que necesita más flexibilidad, no solo el cuerpo, sí, mente. Que además va unido.
Yo también, seguramente a finales de este año voy a escribir, voy a hacer un libro de carácter de, eh, con nombre de Shotokai y por medio de Amazon pensamos a difundirlo al mundo entero. Pues todo lo que pueda ayudar yo, Sí. maestro, porque ya tengo experiencia Ok. en lo de los libros, si le puedo ayudar. Muy bien, ok. Vale. Pues Ok. muchísimas gracias por su tiempo, por abrirse, que la verdad es que ha habido un momento emotivo que a mí me ha llegado Muy bien. mucho y muchas gracias, maestro. Ok. Muy bien. Que siga, ¿vale? Seguimos.